Ok. Felipe Carrillo Puerto, nacido en Motul el 8 de noviembre de 1874. Es el segundo de 14 hijos de la señora Adela Puerto y del señor Justino Carrillo, que renunció a su cargo político porque se dio cuenta de que la principal razón de ese trabajo era para regresar a los esclavos mayas a las haciendas de donde se habían escapado por los maltratos de los hacendados enequeneros. Fue encarcelado a los 18 años porque exhortó a los mayas, a los indígenas mayas de la comisaría de Tzununcán, de la hacienda de Tzununcán, a derribar un cerco que habían puesto los hacendados enequeneros. Entonces eso le valió la cárcel. Él estudió en Motul y también en Mérida. Se integró al Partido Liberal Independiente junto a Delio Moreno Cantón, y que apoyó en su fallida intento de ser gobernador en la época en que había tantos problemas sociales en México. Parte de la campaña electoral en apoyo a Delio Moreno Cantón era hacer un periódico, y él funda el Heraldo de Motul, donde denunciaba los despojos y los abusos bárbaros que hacían los enequeneros, los hacendados enequeneros contra los mayas. Después, cuando sale de la cárcel, Delio Moreno Cantón lo nombra corresponsal del periódico llamado de un periódico de Mérida, en el cual él desarrollaría muchas actividades, entre las cuales eran las de demandar las injusticias en contra de los peones mayas. En 1911 se une al maderismo. Cuando él se une al maderismo, nuevamente apoya a Delio Moreno Cantón. Entonces, también llega ahí con Zapata, con Emiliano Zapata, en la parte del sur, cuando Zapata está en la revolución, revolucionando las causas, revolucionando la historia del agrarismo, en el cual él, estando junto a él, empieza la repartición de tierras, y entonces él pertenecía a una comisión de reparto agrario. Cuando llega él nuevamente a Yucatán, él ya había adquirido los ideales de desarrollo del pueblo de una manera socialista. Funda el Partido Obrero conjuntamente con Alvarado, hacen la Casa del Obrero Mundial. Más adelante este partido se llamará el Partido Socialista del Sureste, en el cual él adopta ideas que encaminan a la sociedad para que pueda realizarse una distribución equitativa de la riqueza para el desarrollo de todos en general. Y como parte de las campañas en 1922, las campañas electorales para gobernador, el Partido Socialista del Sureste lo postula a él y gana las elecciones. Cuando él toma poder en Mérida para ser gobernador, su primer discurso lo da en la lengua maya, y prometiendo hacer valer la Constitución de 1917. Nuevamente, él es enviado durante su gestión como gobernador, que solo duró 20 meses, se dedicó a ver por el pueblo protegido, a ver las clases que estaban abandonadas. Las clases sociales eran los tullidos, los que habían nacido con una discapacidad y los que no podían por algún accidente trabajar. Entonces él se dedicó a estas masas que eran más en Yucatán que la gente poderosa. Cuando él se da cuenta que puede desarrollar muchas actividades que beneficien a los mayas en el campo, activa nuevamente
el reparto de las tierras, cosa que a los hacendados no les gustó mucho. Entonces, cuando estalla la rebelión de la Huertista en 1923, la Casa Divina apoyaba cualquier intento de golpe contra Felipe Carrillo Puerto, debido a que ya no tenían los mismos privilegios y ya había una comisión reguladora del precio de Nequén que a ellos ya no les satisfacía en recursos económicamente, porque ellos no les interesaba pensar en los mayas como personas, sino como objeto de trabajo, como esclavos. En ese tiempo las engaviadoras de cereales en Estados Unidos demandaban muchas pacas de Nequén para hacer los costales que llevaran los insumos hasta los ejércitos en la Primera Guerra Mundial. Pero ya había concluido la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, se dio a conocer el Nequén en todo el mundo debido a esa guerra, y esas cuerdas se hacían con el Nequén que había en Yucatán, pero solo la tenía una parte oligárquica del poder en Yucatán, que Felipe Carrillo Puerto combatió y reguló los precios del Nequén, y nuevamente él hace del Nequén algo social. Empieza a tomar a los pequeños productores de Nequén y a los medianos productores, y el gobierno pagaba para que estos campesinos tuvieran el costo justo y necesario del Nequén para poderlo vender a las empresas en Yucatán y en México y llevar a las engaviadoras en Estados Unidos. Decíamos que cuando se desata la revuelta de 1923, Adolfo de la Huerta, por querer derrocar a Álvaro Obregón, siendo presidente, quería poner a Plutarco Elías Calles, y Adolfo de la Huerta no estaba de acuerdo. Entonces, cuando suceden estas situaciones, la Casa Divina aprovecha esa oportunidad para derrocar a Felipe Carrillo Puerto, el protector de los mansos, el que amó a los humildes. Tiempo después, en Latinoamérica se llevaron muchas revoluciones comparadas con las que hizo Felipe Carrillo Puerto. Hablamos de Vita Perón, del Che Guevara y de muchos más. Entonces, volviendo a Felipe Carrillo Puerto, él, al estar en peligro porque las fuerzas de las huertistas eran demasiadas, opta por irse al extranjero, pero el barco en el que él iba naufragó, y finalmente el Partido Cooperativista de Yucatán, que era contrario al Partido Socialista del sureste, los líderes lo atrapan en Holbox y lo llevan y lo remiten en la penitenciaría Juárez. Desgraciadamente, un fatídico 3 de enero de 1924, Felipe Carrillo Puerto es llevado para fusilarlo a un lado del cementerio general de Mérida. Cuando se le pregunta, ¿desea usted a un sacerdote?, él dijo, no soy fanático, porque eso ha hecho que los mayas, al ser fanáticos, se olviden de sí mismos. Y no soy católico también. Cuando le preguntaron cuál es su última voluntad, él dijo, no abandonen a mis indios. No somos politiqueros, no somos politólogos, pero basta ver que él políticamente pensó en nosotros, en la descendencia de esos indígenas mayas, que somos parte de ellos. Pensó en ellos, por eso dijo estas palabras.